Bienvenidos a un nuevo programa de Enclave Cofrade. Es un programa especial no solo por los invitados que tenemos, sino también porque vamos a recorrer diferentes puntos de nuestra archidiócesis de Toledo para conocer cómo viven el Adviento y la Navidad. Durante el tiempo de Adviento y de Navidad han surgido diferentes expresiones de piedad popular como las jornaditas, los villancicos o el propio Belén, que han servido para alimentar la fe del pueblo cristiano y transmitir de una generación a otra los valores propios de este tiempo litúrgico. En esta ocasión nos acompañan varios amigos. Empiezo por Jesús del Castillo. Jesús del Castillo Martín es licenciado en Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha realizado el curso europeo de formación en gestión de patrimonio cultural inmaterial, la etnología de Castilla y León. Es miembro de algunas asociaciones y colectivos dedicados al estudio y defensa del patrimonio, la historia, cultura y tradiciones. Ha publicado varios artículos sobre fiestas, folclore y tradiciones en diversas revistas y ha participado como colaborador en varios programas de radio. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, encantado de estar aquí. El siguiente invitado. También nos acompaña Julio César Valle, que es licenciado en Historia del Arte, experto universitario en gestión de patrimonio cultural inmaterial en España y América Latina, máster en gestión de patrimonio cultural, especializado en patrimonio inmaterial, con una amplia experiencia como técnico de turismo, monitor de danzas tradicionales, productor de eventos culturales y otras muchas cosas que vamos a descubrir en esta noche. Bienvenido, Julio César, ¿cómo estás? Bien hallados, Nacho y Mara. Un placer estar aquí hoy con vosotros. Y también tenemos a José María Gómez Gómez, catedrático, profesor, historiador, humanista, filósofo, compositor, cantante lírico y folclórico y sobre todo poeta. Ha desarrollado su trayectoria profesional como catedrático numerario de lengua española y literatura en el IES Padre Juan de Mariana y como profesor tutor de la UNED. Es miembro de numerosas instituciones provinciales y nacionales. Ha escrito libros de historia del arte, de literatura y centenares de artículos en periódicos y revistas. Bienvenido, José María. Muchas gracias. Encantado de estar aquí, esta vez en este programa. Y comenzamos. Muy bien, bueno, dentro del tiempo de Adviento hay una fecha destacada en el corazón de este tiempo litúrgico que es el Día de la Inmaculada. Hay alguna tradición muy destacada en nuestra archidiócesis en torno a estos días de la Purísima. Jesús, tú que conoces muy bien, sobre todo la zona de los Montes de Toledo, la comarca de la Sagra, ¿querrías destacar alguna fiesta en torno a esta jornada de la Inmaculada? Bueno, pues dice el refrán que desde la Inmaculada hasta San Antón, Pascua son. Entonces, para inaugurar este tiempo, este ciclo festivo de Navidad, pues hay varios sitios donde se celebran pues tanto el Día de la Inmaculada como la víspera. En este caso, pues os hablaré de San Pablo de los Montes, que es un pueblo, como bien decías, en la comarca de los Montes de Toledo, donde el 7 de diciembre tiene lugar un acto que se llama la reseña de Pascua. Y es que, pues en torno a las 9 de la noche, cuando ya ha caído la noche, pues la gente se reúne y sale a rondar por las calles cantando por la tradicional Jota de Pascua, que es un canto además propio de allí, de San Pablo de los Montes. Y bueno, pues es como ese pregón, ese anuncio de los días que vienen posteriormente de las Pascuas, claro, de Navidad. ¿Y esto de las rondas en qué consiste? ¿Quién participa en una ronda? Pues en una ronda participa todo el que quiera, el que sabe cantar, el que no sabe cantar, el que sabe tocar, el que no lo sabe hacer tampoco. Y bueno, pues en San Pablo en concreto pues salen con diferentes instrumentos, pues las zambombas, las botellas de anís, los grandes panderos. Entonces, bueno, pues hay una serie de coplillas y de canciones muy, muy interesantes, tanto dentro del plano religioso como dentro del plano ya profano, los cantos de ronda habituales. Y bueno, pues recorren en esa noche, como digo, las calles del pueblo cantando esos sones de Pascua tan característicos. Tú has venido en esta noche con tu zambomba. ¿Nos puedes contar ese instrumento, de dónde procede, quién lo realizó? Bueno, pues este tiene poco tiempo. Me lo he comprado recientemente porque tenía otra, pero era más pequeña. Esto, bueno, es de la provincia de Ciudad Real. Me lo he comprado, me lo ha hecho un artesano de allí. Y bueno, pues se hace lo que se puede con ella. Si queréis, nos echamos la Jota de Pascua de San Pablo. Genial, sí, sí. Sí. Venga. Entra tú, Jesús. Esta noche nace el niño y mañana le bautizan. Y el día 2 de febrero sale con su madre a misa. Sale con su madre a misa.
Carrito de 4 ruedas que andas por esos tejados, despierta esa morenita que tiene el sueño pesado, que tiene el sueño pesado. Dame el aguinaldo rosa, lucero del claro día, que en una noche como esta nació la Virgen María, nació el Hijo de María. Muy bien, la verdad. Es que Una muestra. Una muestra, pero vamos, Buena. muy bien ejecutada, perfecto. Bueno, Julio, ahora vamos contigo. El Día de Santa Lucía también es importante en el Adviento. ¿Cómo se celebra ese día y qué tradiciones tiene en Consuegra? Bueno, pues es cierto que estas fiestas de los Santos Viejos, que se denominan en muchos sitios, forman parte del ciclo de Navidad. Y es que, como decía Jesús, para la Inmaculada, de la Inmaculada hasta San Antón, Pascuas son, y hasta San Sebastián, Pascuas serán. Entonces hay una serie de celebraciones relacionadas con el santoral, que es lo que popularmente se conoce como los Santos Viejos, Santa Lucía, San Antón, San Sebastián, en fin, una serie de devociones que forman parte de ese ciclo navideño y que son fiestas en las que se aprovecha para sacar todo el repertorio navideño y anunciar, dependiendo de la época en la que nos encontremos, ese previo o ese post navideño. En el caso de Santa Lucía es de las primeras. Para el 12 de diciembre, que es la víspera, el 13 es su fiesta. En el caso de Consuegra, pero también en otros pueblos de la Mancha toledana, como es Lillo, como es Villacañas, hay tradición de venerar a la santa. La santa, que es abogada de las enfermedades de la vista. Y junto a ella hay toda una serie de rituales muy interesantes, como puede ser pasar el platillo de los ojos de la santa por la cara, o el humo, como hacen también ya en la provincia de Ciudad Real, en Fuente del Fresno, que queman esos tomillos en esas luminarias y el humo lo pasan por la vista. Y en el caso de Consuegra, pues es una de las manifestaciones que creo y podemos definir como de las pocas que quedan improvisadas, que no forma parte ni de un colectivo ni de una asociación, son los propios vecinos del barrio de Santa Lucía, en la plaza de Santa Lucía, donde estuvo la primitiva ermita, donde se reúnen cada 12 de diciembre para encender una enorme luminaria, que llamamos allí a la hoguera, una enorme luminaria hecha a base de sarmientos, de vid, y en la cual pues, bueno, se instala una pequeña capilla domiciliaria de la Santa, que aún sigue pasando de casa en casa, y una serie de mesas con viandas, que son dulces, bebidas como la mistela, el vino dulce, y también se asa carne. Una vez que ya la luminaria se ha pasado en la brasa, se asan unos chorizos, unas chuletas, unas pancetas, y todo eso forma parte de ese ritual prenavideño, donde también, hasta hace muy pocos años, la gente más mayor sí que bajaba con las zambombas y se echaban las primeras zambomberas. La parte de Consuegra y toda esa zona de la Mancha Alta Toledana es una zona de pueblos zambomberos. Urda, Madridejos, Consuegra, Mora, Villacañas. Y además son cantos, en muchas ocasiones, que al contrario que ocurre en otros lugares, suelen ser cantos muy individuales, donde el coro suele acompañar en los estribillos, pero donde el cantar o la cantaora se acompaña cantando de la zambomba a nivel solista. Por tanto, hay una copla que allí ya se canta cuando llega a Santa Lucía, que dice el 8 la Concepción, el 13 Santa Lucía y el 25 del mes parió la Virgen María. Entonces son el pistoletazo de salida a la Pascua en La Mancha. ¿Y tienes algún canto que nos puedas contar como nos ha contado antes Julio? Sí, allí hay varios estilos de zambomberas y yo voy a cantar uno de los estilos que es más popular, ¿no? En este caso yo este estilo se lo oí tanto a mis abuelas, tanto a la materna como a la paterna, y a mi madre, que cantaban muy bien y se acompañaban de la zambomba. Yo recuerdo, mi madre lo cuenta, mi madre ya tiene 84 años, y cuenta cómo mi bisabuela, que se llamaba Pastora, un nombre un tanto peculiar para la época, cuando mataban los primeros gorrinos, pues guardaban la vejiga de los gorrinos para hacer las primeras zambombas. Y el canto de zambomba, aunque como ha comentado Jesús, es muy propio de las rondas, ¿no?, de Navidad, de Nochebuena, es verdad que también el canto de zambomba ha tenido un sentido como muy doméstico, en torno a la lumbre, en torno a los vecinos, en las largas noches y tardes de invierno, ¿no?, pues era uno de los divertimentos más populares. Yo voy a echar una zambombera con su copla y su estribillo, con esa copla que cantábamos ya que estamos hablando de Santa Lucía. Muy bien. Y el 8
Resurrección, y el 13 Santa Lucía, y el 13 Santa Lucía. El 25 del mes parió la Virgen María, parió la Virgen María. Dale a la zambomba, tira del carrizo, que esta noche buena comerá chorizo. Gracias. Dentro de este recorrido que estamos realizando por diferentes lugares de la archidiócesis, tenemos que hacer una parada obligatoria en la Santa Iglesia Catedral Primada, más aún en este año en el que vamos a comenzar el 800 aniversario de la construcción del templo gótico. Una tradición que se ha mantenido en la Catedral Primada de carácter de patrimonio inmaterial es el canto de la sibila. José María, ¿qué podrías explicarnos de este canto, de esta tradición y de su recuperación? Pues es una de las tradiciones cultas, podemos decir, al lado de estas tradiciones populares, más populares, pues la tradición es culta, se mantiene sobre todo en los grandes templos o en las catedrales, ¿no? Aquí en Toledo, pues existió y se ha recuperado recientemente y se practica prácticamente, yo creo, todos los años, el canto de la sibila. El canto de la sibila alude a la profecía que se tiene como tal de la sibila de Eritrea, que era uno de estas deidades que preconizaban el futuro y a las que se les solía preguntar cuando uno, pues, por ejemplo, iba a la guerra, qué le iba a suceder. Y entonces, pues la sibila contestaba siempre con un sentido ambiguo. De manera que su expresión, su contestación o su respuesta, su profecía, valía para una cosa o para otra. Por ejemplo, en este caso de aquel soldado que fue a preguntarle cuál iba a ser su experiencia en la batalla, ¿no? Y la sibila le contestó: ibis redibis non morieris in proelio. Claro, irás, volverás, no morirás en la guerra, pero depende de dónde pongas la coma. Ibis redibis, irás, volverás. Si pones ahí la coma o la pausa, irás, volverás, no morirás en la guerra. Pero si irás, volverás, no, redibis no, irás, no volverás, morirás en la guerra. Es decir, que según, por eso viene la palabra de sibilino. Algo sibilino es algo misterioso y además, pues, polisémico, que puede tener distintos significados. Pero en este caso, vamos a la tradición de la sibila en la Iglesia, es que se habla de una profecía que pronuncia la sibila en la cuarta égloga de Virgilio, en la cual nos habla y pide a la diosa o a la protectora de los partos, que era Lucina, que debe proteger a esa virgen que va a alumbrar a un niño que ha sido engendrado en un dios. Y esto pues fue digamos, tomado como una premonición dentro del mundo pagano, como una especie de profecía del nacimiento de Cristo. Incluso en San Agustín se menciona esa profecía de la sibila. Entonces, pues se acostumbró a celebrar en las catedrales y en las iglesias más cultas, a celebrar pues el canto de la sibila. Yo lo he visto también en Valencia y en distintos lugares, ¿no? Y el de aquí en Toledo, por supuesto. Lo hace pues uno de los, el grupo de los seises, que cantan. ¿Y cuál es el sentido? Pues el sentido es que ahora, del canto, es que ahora nace un niño pues indefenso, desvalido, ¿verdad? Pero que es Dios. Y que ahora viene indefenso y desvalido, pero que en su día, en las postrimerías, va a venir tremendo, terrible, a juzgar, ¿verdad? Y a castigar el mal y a premiar el bien, ¿no? En algunos momentos suena incluso a algunos versos del Dies Irae, quantus tremores futurus, quando judes es venturus. Ay, qué
qué temblor, qué terrible va a haber en el futuro cuando venga el Supremo Juez. Eso lo advierte la sibila, ¿verdad? Ese es un poco el sentido del canto de la sibila que se ha mantenido. Y otra tradición también muy vinculada con la catedral también y con las catedrales es la celebración del obispillo, que también conocéis perfectamente, ¿verdad? Eso se vincula a uno de los santos viejos, a San Nicolás. San Nicolás, San Colás, que dicen en mi pueblo, se decía en mi pueblo, y en Oropesa, que era el titular de una parroquia que había, digamos, de una iglesia de Guayervas Altas. Y entonces este San Colás, San Nicolás, San Nicolau, Santa Claus, es Santa Claus, que ya en Estados Unidos pues es Santa. Mis nietos, que son americanos, españoles y americanos, pues eran Santa Claus, ¿verdad? Está vinculado a estas tradiciones también. El obispillo es una tradición que incluso Fray Hernando de Talavera, en Granada, cuando la conquista de Granada, que fue nombrado primer arzobispo, llevó allí la costumbre del obispillo. Y es que de entre los clerizones y los monaguillos y tal de la catedral, pues se elegía uno de los más espabilados y se le investía de obispo. Y el propio obispo le servía desde el día 6 de diciembre, desde San Nicolás hasta el Día de los Inocentes, le servía a la mesa, le preparaba para que se lavase las manos, y en un sitial era en la cátedra del obispo, le sentaban, y era como un acto de humildad que el obispo hacía esos días de exaltación de la infancia, de la niñez, que era como exaltar también al niño Jesús. Todo el obispillo, costumbre que se ha celebrado también aquí en Toledo, y el oficio de pastores. Me estoy extendiendo mucho, me remito a un opúsculo que publicó don Ramón González sobre todo esto, un opúsculo pequeñito pero muy, muy descriptivo de todo el contenido que hay en los libros antiguos de la catedral sobre todo ello. Bueno, ya pasamos al tiempo propio de Navidad. La Navidad empieza la tarde del 24 de diciembre, con después la Misa del Gallo. Jesús, ¿alguna tradición de la Misa del Gallo? Pues hay una tradición muy bonita en el pueblo de Cabañas de la Sagra, en la comarca de la Sagra toledana, donde se realiza en la Misa del Gallo, en la Misa del 24 de diciembre y en la Misa del Día de los Reyes, y se conoce como las coplas cabañilas. Es un grupo de hombres que son llamados los copleros, donde cantan una serie de temas que llaman allí las coplas cabañilas, que hacen referencia pues, a diferentes pasajes bíblicos, la huida a Egipto, el nacimiento, la matanza de los inocentes, y luego también otras coplas un poco más profanas donde hacen referencia pues, al señor cura, a las autoridades, un poco pues contando también acontecimientos que han ocurrido a lo largo del año. Y bueno, pues este grupo después de la misa se pone en el altar mayor y acompañados por diferentes instrumentos de cuerda y de percusión, pues cantan esas coplas, que son algunas letras preciosas, antiquísimas, y lo curioso es que hay dos personas que se llaman los guías, que son los que dirigen un poco, digamos, el canto, y que son los que van cantando esas coplas, y que luego el resto de copleros van repitiendo los diferentes temas al son, como digo, de los instrumentos. Y muy curioso es también que junto a esa tradición aparece un personaje pues, un poco así misterioso, que nos entronca con estas tradiciones de época romana o incluso prerromana, que es el perrero, que es un personaje que no entra en la iglesia, se queda en las puertas, es un personaje que va vestido como de demonio, lleva un mono en color rojo y negro, alternos los cuadros, y lleva una careta demoníaca con pelo y un rabo de demonio del que cuelga un cascabel. Y llevan en la mano una especie de látigo y un libro que da a besar a todo el que entra en la iglesia, pero siempre y cuando le hayan dado la correspondiente limosna. Es un personaje que hace cuestación, está muy ligado a este grupo de copleros. Podría ser también origen de, como en otros sitios encontramos los animeros, que normalmente pues, van cantando y van pidiendo limosna para las ánimas. Pues en este caso el perrero, me contaban que antiguamente recorría las calles y tenía licencia para entrar en las casas y llevarse lo que quisiera. Entonces, bueno, pues es una tradición que se perdió, la han recuperado felizmente, y bueno, pues la verdad que Cabañas se está volcando en esta tradición que os recomiendo conocer porque es muy bonita. Yo la conocí un día de Reyes
Y bueno, pues como os digo, el perrero es un personaje muy temido por todo el mundo porque, claro, molesta a la gente que va a misa, a los niños pequeños les causa terror. Pero bueno, como digo, pues eso es un personaje que nos retrotrae a esas tradiciones anteriores que, bueno, pues que en un momento dado puede que sufrieran ese sincretismo que sufrieron otras tantas con la llegada del cristianismo y que ahora pues forma parte del rito cristiano en sí, claro. ¿Y tenemos algún ejemplo, nos atrevemos con algún ejemplo de esta copla, Cabañés? Bueno, puedo cantaros alguna, Venga, a ver que si sea sale. poquito. A ver ahora. De la iglesia sale el sol, de la sacristía un ramo, de los brazos de María sale un clavel encarnado, de los brazos de María sale un clavel encarnado. Más o Muy menos. Lo cantan mejor los de Cabañas, ¿eh? Bueno, Yo soy un pero no ha prestado. estado nada mal. Muy bien. Desde finales del siglo VI, la Iglesia celebra la memoria litúrgica de esos niños que fueron sacrificados por el rey Herodes. La tradición cristiana los llama santos inocentes y la Iglesia los considera mártires. En torno a esta fiesta del 28 de diciembre también hay varias tradiciones. Julio César, ¿nos podrías explicar alguna de ellas? Sí, en toda la tradición, como decía antes, del ciclo navideño, es verdad que existe una transversalidad muy acentuada con otras celebraciones a lo largo de todo el ciclo anual. Y es el caso de la festividad de los Santos Inocentes, muy relacionado con el culto a las ánimas benditas del purgatorio, que son las ánimas que han abandonado el mundo terrenal, que se encuentran en un estadio en el que están esperando alcanzar la gracia, que es el purgatorio. El culto a las ánimas tiene tres momentos, no solamente en nuestro territorio, ¿no? En nuestra archidiócesis, sino a nivel prácticamente de todo el territorio. Tiene tres momentos a lo largo del ciclo anual que son determinantes. Uno es el tiempo de carnaval, donde se desarrollan todos estos carnavales de ánimas, estas maravillosas soldadescas, estas maravillosas hermandades de ánimas que durante los días del carnaval hacen cuestaciones y piden para las ánimas. La parte o la época de noviembre, con el culto a los fieles difuntos y a los santos, y luego también el 28 de diciembre, que coincide con la celebración de los santos inocentes. Quizá asociado a esas pobres almas inocentes, ¿no? que exponen su sacrificio para poder salvar al Redentor del mundo, pues todas esas ánimas que están en pena se asocian también en gran medida al día 28. Fuera de lo que es nuestro territorio, en el sureste español, toda la parte de Murcia, Albacete, el oriente andaluz, existen, como bien decía Jesús, las cofradías de ánimas o animeros que durante todo el ciclo de Navidad recorren las casas pidiendo para las ánimas benditas. Curioso que además sigue manteniendo la tradición de preguntar antes si se canta o se reza. Si en la casa hay luto, se reza y no se canta. Si no, pues se echa el animero y alguna pieza para que se pueda bailar. Si subimos más hacia el centro y llegamos a la Mancha, concretamente encontramos manifestaciones de este tipo en pueblos como el Ballestero, en la provincia de Albacete, donde sale el Blanco. El Blanco es un personaje, como indica también Jesús en el caso de Cabañas, que son estas estéticas precristianas, ¿no? Que se han adaptado, elementos y personajes relacionados con las mascaradas de invierno, que lo que están llevando a cabo es una especie de teatralidad, ¿no? Una teatralidad para poder conmover al fiel, es una especie de catequesis en la que se enseña que el fiel, el devoto, tiene que contribuir para poder sacar a las ánimas del purgatorio. Si subimos más hacia arriba, hasta la Mancha toledana, encontramos ya fuentes de que en pueblos como Madridejos y Camuñas ya existían figuras de este tipo. Los viajeros románticos, en torno al siglo XIX, hay algunas crónicas que describen en el Madridejos cuadrillas o soldadescas de ánimas que salían durante los días de carnaval y tenían su epicentro el día de los Santos Inocentes, pidiendo para las ánimas benditas. Y además relatan también cómo era el vestuario y la indumentaria que portaban, con una reminiscencia medieval bastante interesante. En el caso de Camuñas sí que están documentados dos personajes que llamaban los goyaores, que es una derivación de degolladores, que hacían las veces de esos soldados romanos que degollan a los bebés con la persecución de Herodes. Esa tradición en Camuñas, por ejemplo, sí que hay fuentes
que nos dicen que se mantuvo hasta el año 1936, se perdió en torno a la Guerra Civil Española. Luego, hasta hace una década, sí que ha habido intentos de volver a recuperarlos, y eran unos personajes también ataviados con unas formas también de mascarada, ¿no?, de invierno, que lo que hacían era asustar, intimidar, pero también animar a los niños durante esos días. Se colaban también durante las celebraciones eucarísticas, en la misa molestaban al cura, ¿no? Era lo que explicaba José María, ¿no? Esa dicotomía entre el bien, el mal, se lucha contra ello, pero a la vez se mantiene la tradición, con lo cual es otra de las festividades, que es verdad que en la actualidad ya ha derivado a lo que la sociedad conoce como las inocentadas, ¿no? Son esa especie de bromas, de fiestas, de jolgorios que se montan y cuya objetivo principal es el de resaltar la inocencia de la persona a la que se le ha gastado la broma, ¿no? Que es como la muerte de esos inocentes. Entonces es verdad que ha sido y es otra de las fechas claves dentro del ciclo navideño. Bueno, y luego los villancicos son otra muestra de piedad popular. José María, ¿algún villancico típico de Oropesa? Bueno, de Oropesa y de su comarca. En este caso yo tengo que hablar sobre todo de los de mi pueblo, de Parrillas, ¿no? Ay. Que pues hemos rescatado y hemos grabado, primero en casetes y luego después en CD, el grupo Pastores de Parrillas, ¿verdad? El villancico, la palabra en sí realmente es una composición poética que tiene una forma determinada y que se cantaba en los pueblos, por los villanos, por los habitantes de las villas. Pero una de las composiciones más frecuentes y más constantes era de tema navideño, de suerte que a cualquier canción navideña ha terminado llamándosele villancico, lo que es el carol, ¿no? El carol en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿verdad? O la laude en italiano, ¿no? En los villancicos, y en mi pueblo, no hay, digamos, una pre-Navidad, ¿no? Durante el Adviento está la gente ya cogiendo aceitunas y haciendo las matanzas y se perdieron los cánticos de esa época. Pero todo se centra en la ronda de la Nochebuena, la ronda de la Nochebuena. En mi pueblo, en Parrillas, todo el mundo salía con sus zambombas, con sus almireces, con la botella, con el triángulo, que lo conservamos, y no faltaban nunca las tapaderas que hacían un sonido extraordinario, ¿verdad? Y salían siempre justo al terminar la misa del gallo, porque en medio de la plaza se enciende una gran luminaria, que allí le llamamos la lumbre de los quintos, una hoguera hecha a base de encinas. No voy a decir solo de leña de encinas, sino de encinas, porque los padres, los abuelos, pues guardaban. Esta encina es para cuando mi nieto entre en quinta, a ver si lo conozco, y tal, ¿no? Y ahora pues también las nietas, porque ahora ya lo celebran los quintos y las quintas. Y también pues dicen las nietas, ojo que yo tengo ya también una encina que me ha dejado mi abuelo, el que tiene encinas, allí casi todo el mundo tiene encinas, porque mucha riqueza no hay, pero leña de encina y corcha para hacer las zambombas como estas que hace mi pariente Carmelo, que hacía también Benigno. Carmelo y su hijo David hacen muchas zambombas, la del abuelo y la del nieto. Y es así, todas las zambombas en mi pueblo son fundamentalmente de corcho, que tiene un sonido muy peculiar. Y en esa ronda, bueno, pues cantamos y vamos pidiendo el aguinaldo, por las casas, sobre todo antiguamente, y yo lo he conocido mucho en mi juventud y lo he practicado mucho, ir pidiendo el aguinaldo, que solía ser en forma de dinero o en forma de especie, un chorizo, una morcilla de la matanza que luego se asaba en la lumbre, en la gran lumbre de los quintos, que era impresionante la cantidad de leña que se juntaba para hacer la lumbre, pues también servía luego para ir templando la zambomba, porque de tanto tocar la zambomba y echarle agua, pues el pellejo se aflojaba aquí es de ciervo, de lo que suele hacer Carmelo,
Y entonces había que ir a templarla, a calentarla. Y además todo el mundo pues se calentaba, porque la noche de Nochebuena suele hacer frío. Y aunque llueva no se apaga. Ya puede llover lo que llueva, que no se apaga la... ¿no? Y cantamos pues la ronda de Nochebuena, empezando por el tarantán, y por las coplas que podemos cantar algunas de Claro, ellas, ¿no? por supuesto. El tarantán y la ronda de Nochebuena. Y luego hay otra pieza que podemos también cantar, que es las 12 palabritas, que esa se cantaba sobre todo en los hogares, ¿no? Yo recuerdo que la cantaba mi abuelo, al amor de la lumbre, ¿no? Y hay una versión que conozco que es idéntica a la de Parrilla, sin Navalcán. Luego hay otra versión recogida por mí en Lagartera, que es de la zona más de Lagartera y de Oropesa, ¿no? Todo dentro de la campana de Oropesa, que es como se llama en término eclesiástico que ha quedado para definir la campana de Oropesa, antiguo condado de Oropesa, pero también podemos abrirlo a toda la comarca de Talavera de la Reina, y Velada, Talavera de la Reina, en Castillo de Bayuela. Yo he pasado algunas noches cantando, no la Nochebuena, que esa tiene que ser en mi pueblo, pero algunas noches cantando allí. Recuerdo con las hermanas Pulido, que nos grabaron muchas canciones, también pues del estilo de todas estas que decimos, el tarantán, las 12 palabritas, etcétera. Pues si quieres, hacemos un poquito de la ronda de Nochebuena, Claro que sí. que como la tenemos también grabada en CD, pues nuestros amigos también la conocen. Claro que sí. Totalmente. Jesús y Julio César también. Entonces, pues que ellos acompañen. Cuando queráis. Vamos. Tarantán, si vas a la una, verás al niño en la cuna y en Belén, allá en el portal. Que no hay tarantán como adorar al niño, que no hay tarantán como al niño adorar. Aire la ronda. Tarantán, si vas a las 2, verás al Hijo de Dios y en Belén, allá en el portal. Que no hay tarantán como adorar al niño, que no hay tarantán como al niño adorar. Y esta noche hay misa en Roma, esta noche hay misa en Roma, que la dice el Padre Santo, que la dice el Padre Santo. Y le ayuda una paloma, y le ayuda una paloma, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Y al son que la repetía, y al son que la repitió, y al son que la repetía, y al nido del corazón. Vamos, la ronda de Nochebuena. San José era carpintero, San José era carpintero, y la Virgen la bandera, y la Virgen la bandera. Y el niño labra la cruz, y el niño labra la cruz, porque ha de morir en ella, porque ha de morir en ella. A la misa del gallo, vamos Manuela. A la misa del gallo de Nochebuena. Por andar a deshora, te cautivan los moros, señora. Si te cautiva el moro de morería, vente conmigo a España, morita mía. Y luego la otra canción, que es de un origen muy antiguo y que nos recuerda a las canciones sefardíes, que van enumerando unos elementos que se van recogiendo luego hacia atrás en la canción. Hay muchas canciones así, ¿verdad? Joaquín Díaz ha grabado varias de esta calidad, que son las 12 palabritas. Las 12 palabritas en las dos versiones. Por ejemplo, esta primera es la versión
que cantamos en parrillas y en Navalcán. 3 golpes, 3. De las 12 palabritas dichas y retorneadas, dime la una, que parió en Belén la Virgen pura. De las 12 palabritas dichas y retorneadas, dime la dos. Las 2 tablas de Moisés, donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que parió en Belén la Virgen pura. De las 12 palabritas dichas y retorneadas, dime la 3. Las 3 Marías, las 2 tablas de Moisés, donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que parió en Belén la Virgen pura. De las 12 palabritas dichas y retorneadas, dime la 12. Los 12 apóstoles, las 11.000 vírgenes, los 10 mandamientos, los 9 coros, los 8 gozos, los 7 dolores, los 6 candeleros, las 5 llagas, los 4 evangelios, las 3 Marías, las 2 tablas de Moisés, donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que parió en Belén la Virgen pura, que parió en Belén la Virgen pura. Servía para hacer alarde memorístico. Entonces no había el Alzheimer. Si lo había no se conocía, recordaban. No. Y la otra versión, podemos insinuarla un poquito, la otra versión que se canta en la parte de la cantera y oropesa, también con el mismo ritmo, dice así. De las 12 palabritas dichas y retorneadas, dime la una, que parió en Belén la Virgen pura. De las 12 palabritas dichas y retorneadas, dime las 2, las 2 tablas de Moisés, donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que parió en Belén la Virgen pura. De las 12 palabritas dichas y retorneadas, dime las 3 personas de la Santísima Trinidad. Las 2 tablas de Moisés, donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que parió en Belén la Virgen pura. De las 12 palabritas dichas y retorneadas, dime la 4, los 4 evangelistas, las 3 personas de la Santísima Trinidad. Las 2 tablas de Moisés, donde Cristo nuestro bien puso los pies, la una, que parió en Belén la Virgen pura. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla acabar así el programa! Os agradecemos un montón que estéis con nosotros y haber podido disfrutar con vosotros de estos cantos y de haber profundizado en la piedad popular de la Archidiócesis de Toledo. Ha sido un placer, estar con vosotros. Decía Benedicto XVI que en la piedad popular se manifiesta el alma de los pueblos. Verdaderamente en estas tradiciones, en estos cantos populares, se manifiesta el alma cristiana de nuestra Archidiócesis de Toledo. Ojalá conozcamos cada vez mejor estas tradiciones nuestras
para recuperarlas, para revitalizarlas y poderlas transmitir así a las siguientes generaciones. Nuestra Archidiócesis de Toledo tiene auténticas joyas de piedad popular y está siendo un gusto, un placer conocerlas en este programa y sobre todo que vienen de la mano de cofrades y expertos como los que nos han acompañado hoy. Disfruten de las tradiciones navideñas y feliz Navidad.